Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Bueno, seguimos. Perdón que no los presentamos a nuestros compañeros, porque la verdad que han sido una gran pata en todo esto, en el trabajo que hemos hecho durante el año pasado y este año. Trabajar conjuntamente con el Servicio de Ingeniería, la verdad es que ha sido de aprendizaje. Nos acompañó el ingeniero Diego Cadurelain, que es máster en gestión de sistemas y servicios de salud, es responsable de la cátedra de Ingeniería Clínica de la Facultad de Ingeniería de nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos y es responsable del Departamento de Ingeniería Clínica del Sanatorio La Entrerriana. Y ahora nos va a hablar de la segunda parte, ¿no? Desde la instalación de la salida del oxígeno para adelante, respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes han hecho también en el chat, el bioingeniero Tulio Pérez, que es jefe de mantenimiento del Hospital San José de la ciudad de Diamante, de aquí de nuestra provincia de Entre Ríos, y es integrante del equipo del Departamento de Ingeniería Clínica del Sanatorio La Entrerriana de Paraná. Y agradecerle nuevamente a Johnson Acero que nos permite poder hacer hoy este webinar gratuito para todos ustedes. Gracias, Tulio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Ana. Gracias, Guillermo. Y bueno, gracias a toda la audiencia que se ha sumado a estas jornadas de debate y de discusión y de actualización. Un poco la idea de esta presentación, bueno, describir los distintos dispositivos utilizados en oxigenoterapia, ¿sí? Como una parte introductoria de la diversidad de equipos que tenemos para aplicar estas técnicas, definir un equipo de alto flujo, describir el funcionamiento del mismo, reconocer las partes y conexiones, ¿sí? Vamos a establecer algunas diferencias y semejanzas entre los respiradores que nos pueden llegar a proporcionar alto flujo y un equipo de alto flujo. Analizar los posibles errores en conexiones que obviamente van a derivar en fugas y una parte que también nos pareció importante es analizar el entorno, es decir, dónde está conectado, dónde está instalado el equipo y bueno, las recomendaciones generales. Cuando entramos a diferenciar los distintos tipos de dispositivos, tenemos dos grandes grupos, dispositivos que son utilizados en bajo flujo y dispositivos que son utilizados en alto flujo, ¿no? Dentro de los dispositivos de bajo flujo, los que podemos mencionar que se utilizan más comúnmente son la cánula nasal, las mascarillas simples y las máscaras con reservorio. Ya cuando nos metemos o nos insertamos en las terapias de alto flujo, vamos a hacer uso de dispositivos tales como el sistema Venturi, las cánulas nasales de alto flujo y bueno, los ventiladores mecánicos también que nos dan esta posibilidad de trabajar con alto flujo. Esto más que nada es una cuestión introductoria para así abordar el tema del alto flujo, pero bueno, como primer dispositivo de bajo flujo entonces vamos a tener las cánulas nasales. Estas cánulas nasales, digamos, tienen un flujo máximo de operación que ronda los 5 litros minuto. Estos dispositivos pueden humidificarse o no. Esto va a depender un poco del flujo que el paciente esté necesitando. Por lo tanto, tiene una tolerancia relativa de acuerdo a si están humidificados o no y podemos llegar a tener una FiO2 de aproximadamente 24 a 44%, no mucho más que eso. Fíjense, acá tenemos una tabla. En esta tabla nos muestra de acuerdo al flujo que nosotros vamos a regular en el Flumeter, la concentración que podemos llegar a tener o la entrega de oxígeno que podemos llegar a tener en el paciente, ¿no? Esto es un estudio que hicieron unos italianos, kinesiólogos, donde, bueno, como ya se dijo en las ponencias anteriores, la idea es que estos dispositivos, en este caso esta cánula, se utilice en la medida de lo posible con barbijo o con mascarilla, ¿no?
para evitar las posibles aerosolizaciones que pueden prevenir de este paciente, ¿no? El segundo dispositivo de bajo flujo que tenemos es la mascarilla simple. En esta máscara nosotros vamos a estar logrando un flujo máximo de operación de 7 litros minuto. La tolerancia es relativamente mejor que con la naricera. Este tipo de dispositivos utiliza sí o sí un humidificador, un frasco humidificador, y no vamos a llegar a valores muy superiores al 50% de la FiO2. Ahí en los gráficos, como ustedes pueden ver, se muestra cómo es el pasaje de los gases desde el exterior, ¿sí? Cómo se intercambia en el paciente y cómo se elimina hacia la atmósfera o hacia el exterior. También en esta tabla vamos a ver que de acuerdo a la regulación del flujo en litros por minuto que tenemos en el Flumeter, vamos a poder obtener concentraciones de oxígeno desde 35 a 50% de FiO2. Después tenemos la mascarilla con reservorio. Esta mascarilla con reservorio tenemos dos tipos: la que tiene reinhalación parcial y la que es sin reinhalación, con obviamente distintos valores de FiO2 y distintos niveles de flujo. La idea que tenemos que tener acá es que debemos regular el Flumeter para obtener un flujo que nos permita mantener lleno el reservorio, ¿sí? Estas máscaras con reservorio tienen un sistema de válvulas y este sistema de válvulas, de acuerdo a la configuración de este sistema de válvulas, va a darnos el modelo de la válvula. Por ejemplo, el modelo de la máscara, si son con reinhalación parcial o sin reinhalación, ¿no? Acá vemos una gráfica que nos relaciona el porcentaje de oxígeno entregado al paciente con el flujo de este tipo de máscaras con reservorio, ¿sí? Fíjense que con un flujo aproximadamente de 15 litros minutos vamos a estar entregando aproximadamente una FiO2 del 80%. Esto obviamente no se da en todas las máscaras con reservorio, depende obviamente del modelo y depende sobre todo de la marca. Cuando entramos en la parte de alto flujo, tenemos que de alguna forma definir cuáles son los sistemas que nosotros nos pueden proporcionar al alto flujo. Estos sistemas son dispositivos que proporcionan un flujo de gas eficiente que nos permite cubrir las demandas inspiratorias que tiene este paciente, ¿no? En el primer caso tenemos el sistema Venturi. La idea de estos dispositivos que trabajan o que utilizan en alto flujo es que nosotros tenemos que tratar de entregar una FiO2 precisa, y estos dispositivos lo logran, ¿no? Fíjense que este sistema Venturi tiene una regulación que va a depender del flujo y de la FiO2. Fíjense abajo también que tenemos para distintos valores de FiO2 distintos colores. En el caso de que no tengamos colores, la otra opción es que cada uno de estos sistemas Venturi viene inscripto, en donde nosotros, si por ejemplo queremos utilizar una FiO2 del 35%, sí o sí vamos a tener que regular el caudalímetro que tengamos en 8 litros por minuto, por ejemplo, para obtener una FiO2 del 35%. Ahora, ¿cómo es que funcionan este tipo de dispositivos? Lo que hacemos es, al estar inyectando un flujo, en este caso de oxígeno puro a alta velocidad, se genera una depresión, ¿sí?, en las ventanas del tubo Venturi, ¿sí?, lo que produce una entrada de aire ambiental, y así es como se produce la mezcla, ¿sí?, la mezcla de aire y oxígeno. Ahora, esta ventana está calculada, por lo tanto, nosotros vamos a obtener una tabla. En esta tabla vamos a tener una relación entre la concentración de oxígeno y el caudal que estamos regulando. ¿Está? Es decir, nosotros podríamos tener, o quisiéramos obtener en un paciente, quisiéramos entregarle al paciente una FiO2 del 35%, entonces
tendríamos que regular el caudalímetro a 8 litros minuto, ¿no? Entonces, ¿qué flujo es el que le vamos a estar entregando al paciente? El flujo que le vamos a estar entregando al paciente van a ser 45 litros minuto. ¿Sí? Supónganse entonces como ejemplo, lo que tenemos acá es un sistema de conexión donde tenemos un flumíter, ¿sí? A su vez le conectamos el tubo Venturi, este tubo Venturi que nos va a permitir una FiO2 del 35%. ¿Tá? Entonces lo que hacemos es regular el caudalímetro a 8 litros minuto. Ese oxígeno puro, ¿sí? Va a recorrer la manguera, va a entrar en el tubo Venturi y va a producir esta depresión, por lo tanto va a producir que ingrese aire desde el exterior a un caudal de 37 litros minuto. Por lo tanto, vamos a tener los 8 litros minutos del oxígeno más los 37 litros minutos del aire ambiente. Vamos a obtener un flujo total que le vamos a estar entregando al paciente de 45 litros minutos. ¿A qué FiO2? A la del 35%. ¿Está? Ahora, muchas veces decimos la FiO2 del 35%, perfecto, ahora la quiero aumentar. Si yo quiero aumentar la FiO2, entonces lo primero que hacemos es aumentar el caudalímetro. Estamos incurriendo en un error. Fíjense, lo que hacemos ahora, lo que queremos ahora es aumentar la FiO2. Bueno, fíjense que en la anterior filmina teníamos una FiO2 del 35%. En este caso la queremos aumentar. No cambiamos el sistema, lo único que hacemos es modificar el flumíter. En vez de tenerlo a 8 litros minuto, lo subimos a 10 litros minuto. Fíjense lo que pasa. La FiO2 no cambia, ¿sí? La FiO2 no cambia. Lo único que estamos cambiando ahí es la cantidad de flujo que le estamos entregando al paciente. Es decir, hablando en lenguaje criollo, lo estamos inflando un poco más, pero con la misma FiO2, ¿sí? Ojo con eso. Es un error que habitualmente se reconoce, ¿no? Bien, ahora, arranquemos con los dispositivos de alto flujo. Los dispositivos de alto flujo son dispositivos que nosotros nos van a permitir suministrar gases con altos índices de flujo, con humidificación, con temperatura, a pacientes adultos o pediátricos, en principio no intubados, ¿sí? Esta es la definición formal de la Organización Mundial de la Salud. Como primer dispositivo tenemos la cánula nasal de alto flujo, como ya bien lo explicó Ana. La cánula nasal de alto flujo se puede usar con equipo de alto flujo propiamente dicho o también con respirador que nos permita de alguna manera entregar este flujo, ¿sí? ¿Cuál es el rango que tenemos de configuraciones de estos flujos? Bueno, tenemos generalmente todos estos equipos, y hablo de los equipos portátiles, tienen dos modos, el modo adulto y el modo infante. En el modo adulto vamos a poder regular flujos desde 15 a 60 litros minutos en pasos de 5 litros minuto por vez. En el modo infante vamos a manejar flujos menores, obviamente, que van a estar en el rango de los 2 a los 25 litros minutos en pasos de 1 litro minuto. También vamos a poder controlar la temperatura. El rango de temperatura lo vamos a estar controlando desde la cámara. Ya vamos a ver de qué manera el equipo regula la temperatura. Pero bien, la ventana de temperatura que nosotros tenemos o que podemos controlar es la temperatura de la cámara y va desde los 31 a 37 grados. También podemos regular el rango de la temperatura en la vía aérea que va de los 32 a los 41. Una cuestión no menor es que siempre que se nos indique que debemos preparar un paciente o que estamos por recibir un paciente, la idea es que entre 10 y 30 minutos antes preparemos el equipo. Ahora, ¿cuál es la forma de conexión del equipo? Básicamente consta de 5 pasos. El primer paso es la conexión de la tubuladura desde la salida
del equipo hacia la entrada a la cámara, ¿sí? Esta salida lo que nos va a permitir es que todo el flujo que el equipo proporciona pase por la cámara de humidificación para acondicionarlo a los fines de entregarlo al paciente. El segundo paso es la conexión ya del tubo corrugado que va a entregar este flujo al paciente. Este tubo corrugado tiene una conexión y a través de esa conexión el equipo sensa la temperatura, la humedad y la presión que nosotros estamos entregando o suministrando a este paciente. Entonces vemos en el tercer paso la conexión de este sensor de temperatura desde el equipo hasta la tubuladura. Luego vamos a tener el cuarto paso, que es la conexión desde el equipo al flumíter. Este flumíter tiene ciertas características distintas a los convencionales, es decir, tiene un rango de flujo un poco mayor, ya que estos equipos funcionan con mayores flujos. Por último nos queda la conexión del agua destilada hacia la cámara, como bien lo dijo Ana. La idea de esto es que la cámara nunca quede sin agua, ya que vamos a estar proporcionándole un daño al paciente y no un beneficio. Entonces, ¿cómo hacen estos equipos para entregar este flujo en estas proporciones? Lo que tenemos ahí, lo que vemos, son dos entradas de gases, ¿sí? En la parte azul vemos la entrada de gases de oxígeno, que ya viene previamente regulada desde el flumíter, y por otro lado vamos a obtener la entrada de aire ambiental. Esas dos entradas se mezclan en el interior del aparato en una turbina. Imagínense una turbina de un avión, es funcionalmente el mismo concepto, un poco más chica obviamente. Esta turbina lo que hace es mezclar estos dos gases e inyectarlos a través del tubo corrugado, previo paso por el calentador y humidificador, para poder ingresarlo o para poder suministrárselo a través de una cánula nasal al paciente. Ahora, ¿qué tenemos dentro de este tubo corrugado? Dentro del tubo corrugado que va hacia el paciente. Bueno, fíjense, internamente estos tubos corrugados están construidos con un sensor de temperatura conectado al equipo, un sensor de presión proximal y un cable de temperatura, ¿sí? Este cable de temperatura es el que va a estar de alguna manera calefaccionando toda la vía aérea o toda la vía inspiratoria del paciente para poder entregarle el flujo en condiciones fisiológicas, ¿sí? Como bien lo dijo Guillermo, la idea de esta técnica es producir un barrido de CO2, además de todos los beneficios que trae. Bueno, con respecto a las cánulas de alto flujo, depende la marca de la cánula, vamos a obtener una tabla de valores o de parámetros en los cuales nosotros nos tenemos que apoyar para, sobre todo, manejar los distintos flujos con el aparato. Entonces, fíjense que tenemos distintos diámetros para distintos flujos de operación. ¿Está? Entonces, si queremos manejar pacientes con 45 litros por minuto, vamos a tener que utilizar cánulas, por ejemplo, de 5 milímetros. Esto va a depender, obviamente, de marca y modelo de cada una de las cánulas nasales de alto flujo. ¿Está? ¿Qué parámetros son los que vamos a controlar en este tipo de equipos? Primero que nada, vamos a controlar el flujo que le estamos entregando al paciente, la temperatura que tenemos en la cámara y la temperatura en la vía aérea, ¿sí? También vamos a poder controlar la concentración de oxígeno entregada, la presión en la vía aérea y en una tercera pantalla, que puede ser opcional en algunos equipos y en otros no, la saturación y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tendríamos de utilizar este tipo de equipos? Por un lado, vamos a estar entregando una concentración precisa de oxígeno. Por otro lado, vamos a estar entregando un flujo con una humedad óptima o relativamente óptima para la aceptación de esta técnica y para el paciente. Vamos a poder entregar flujos de alrededor de 50 litros minutos, reduciendo la dilución del oxígeno.
facilitando esto del esputo o la expulsión de la mucosidad y aportar una interfaz cómoda para el manejo de estos altos flujos, ¿no? Bien, por otro lado, para proporcionar alto flujo, tenemos la opción de utilizar algunos tipos de respiradores, ¿sí? Solamente en algunos modelos. Esto es un sistema abierto. También se produce, al trabajar con la técnica de alto flujo, se produce un lavado de CO2 en la vía aérea superior y por lo tanto una reducción del espacio muerto. Tenemos un control preciso de la FiO2 y lo que estamos haciendo acá también es, me olvidé de mencionarlo, es de alguna manera un cierto grado de presurización similar a lo que sería una técnica CPAP con aproximadamente 5 centímetros de agua. La diferencia sustancial que tenemos es que algunos modelos y algunas marcas de respiradores nos pueden llegar a estar dando flujos de operación de alrededor de 80 litros minuto. Eso, digamos, está bueno, sobre todo para pacientes que necesitan o de alguna manera tengamos que evaluar si ya pasamos a otra técnica o a la mecánica ventilatoria, ¿no? Pero bien, estas opciones que tenemos de los respiradores van a depender obviamente del modelo y sobre todo del software instalado. En algunas empresas les pueden proveer llaves, obviamente, que ustedes las pueden comprar para la actualización del software para poder hacer uso de esta técnica, ¿no? De alto flujo. Obviamente, como es un sistema abierto, la idea básica es que la salida del respirador o del ventilador mecánico ingrese a el circuito de humidificación, al dispositivo de humidificación y del dispositivo de humidificación, obviamente, otra vez, a través de un tubo corrugado, pase al paciente, ¿no? A través de una cánula nasal de alto flujo. Esto ya es un circuito de humidificación externo, ¿sí? No forma parte del equipo, pero igualmente estos dispositivos se pueden conseguir y se pueden regular. Tal vez la regulación en temperatura es un poco distinta a lo que serían las turbinas de alto flujo. Bien, en la última parte ya, la idea es poder realizar algunas recomendaciones. Más que nada, acostumbrar un poco el oído a los ruidos diferentes de operación normal de los equipos. No solamente nosotros como ingenieros, sino también todo el personal que trabaja alrededor de estos equipos, digamos, tener conciencia de cuáles son las alarmas normales y cuáles son los ruidos que nos pueden llegar a proporcionar algún indicio de anormalidad en las conexiones. Entonces, como regla básica general sería controlar todo lo que es conexiones desde el panel de gases hasta el dispositivo, control de la integridad de las vías, los tubos corrugados, ¿sí? que no existan fugas, control de la integridad de los flumíteres, es decir, que no estén rayados, que no estén rajados, que no estén golpeados, ¿sí? Lo mismo con los reguladores. Que realmente el regulador, cuando uno lo utilice, mida, o sea, que me indique a mí la presión o el caudal con el cual yo estoy trabajando. Es muy importante que también cuando estamos trabajando con sistemas de alto flujo, controlemos los parámetros de humedad y temperatura. Y bueno, como les decía, el control de ruidos y alarmas. Ahora bien, nosotros estamos con un paciente, lo tenemos conectado a una turbina de alto flujo, le estamos entregando un flujo, el que ustedes quieran, lo tenemos en un box cerrado, ¿sí? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos dan para, de alguna forma, poder utilizar esta técnica de forma segura? Primero que nada, como dijo Ana ya, en la medida de lo posible, la utilización de la mascarilla o el barbijo, ¿sí? Por otro lado,
las normas o las recomendaciones internacionales nos recomiendan al menos 15 movimientos de aire por hora, ¿sí? Es decir, 15 recambios por hora en habitaciones de aislamiento. Eso es aproximadamente una extracción de 160 litros por paciente. Aparte, la idea o la recomendación es que este filtraje de aire exterior sea a través de filtros EPA y que tengamos presión negativa. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para implementar todo esto en nuestros box de aislación? Bueno, la idea es que nosotros tengamos una terapia, una unidad de terapia intensiva ya previamente filtrada, o sea, con sistema acondicionado de aire, y proponemos en el box de aislamiento donde vamos a generar estas técnicas o donde vamos a estar utilizando estas técnicas de alto flujo, generar la presión negativa en el interior. Ahora, la presión negativa en el interior nosotros la vamos a generar a través de un extractor, o sea, vamos a hacer una extracción de aire. Esa extracción de aire o ese extractor o ese dispositivo extractor va a depender del volumen que nosotros tengamos o el volumen de trabajo, en este caso del box de aislamiento, y del número de renovaciones. La idea es diseñar esta extracción mucho más allá del número de renovaciones que nos pide, que nos dan las recomendaciones. Entonces, como puntos claves, la idea principal es conocer obviamente los equipos de alto flujo, más que nada conocer su programación y la selección de los parámetros, controlar obviamente las fugas, las pérdidas, controlar las conexiones, controlar los dispositivos, controlar los dispositivos de medición, uso del barbijo en técnicas de cánulas nasales de alto flujo, asegurar un recambio en los box o en las unidades de aislamiento, controlar la concentración ambiental de oxígeno, ¿sí? Esta es una de las cuestiones fundamentales y una de las cuestiones más peligrosas cuando estamos trabajando con muchos pacientes que tienen altos consumos de oxígeno y que lo están liberando al medio. La idea es que esto viene atado o viene de la mano del recambio que nosotros tenemos que hacer en las unidades de terapia intensiva y sobre todo en las unidades de aislados. Tenemos que tener muchísimo control sobre ese recambio para prevenir, obviamente, una alta concentración ambiental en estas unidades. Recordar que en los sistemas Venturi aumentar el flujo no aumenta la concentración de oxígeno, ¿sí? Además, bueno, controlar las máscaras reservorio, que no tengan fisuras, que no tengan roturas, que no tengan pérdidas. Y cuestión no menor es controlar los filtros en los equipos, ¿sí? Filtros tanto de aire, que esos deben ser recambiados cada 3 o 6 meses, depende del equipo. Utilización de los filtros EPA y los filtros HMF, ¿sí? Bueno, espero no haberlos aburrido, no haber sido tampoco poco claro y muy rápido, pero bueno, muchas gracias y estoy a disposición. Aquí dejo mi correo como para, si surgen preguntas, la idea es contestárselas a la brevedad. Muchas gracias.